Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy voy a hablarles un poquito acerca de el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la Eucaristía? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos dejó en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Cuando dice que tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: coman porque esto es mi cuerpo. Y luego tomando la copa, la bendijo también, la alzó y dijo: beban porque esto es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Entonces, eso es lo que nosotros, o lo que la iglesia nos enseña a nosotros, que es el sacramento de la Eucaristía. Es esto, tener a Cristo, cuerpo, alma y divinidad, tenerlo nosotros en nosotros, hacernos uno con Él, porque la comunión, el sacramento de comunión, Eucaristía, la comunión se refiere a eso, a que hay una común unión entre Cristo, lo que dijo Jesús allá en Juan capítulo 6, versículo 56. ¿Qué dijo Jesús ahí? Dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a Él. Entonces, hoy voy a hablarles un poquito de la Eucaristía. La Eucaristía es esto, se puede decir que es uno de los sacramentos más importantes que la Iglesia nos dejó a nosotros y que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo instituye los sacramentos y se lo deja a la Iglesia, porque la Iglesia es la autoridad, es la que tiene la verdad, es la que conoce la verdad, esa verdad que se debe revelar, y eso lo hace es la Iglesia a través de los apóstoles, a través de sus discípulos. Entonces, hoy les voy a hablar un poquito acerca de la Eucaristía. Para iniciar con este tema de la Eucaristía, entonces voy a empezar primero por ver qué es lo que el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 7, nos dice. Vamos a ver qué es lo que nos dice este escritor de la carta a los Hebreos, que debemos nosotros colocar mucha atención y que debemos nosotros obedecerla. Muy bien. Dice, del escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor: escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos va a hablar acá a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y dice, el Espíritu Santo dice, lo primero que nos dice es: escuchemos. Dice, escuchemos. O sea, nos está diciendo: pongan atención, escuchen, pongan atención, no se distraigan, escuchemos lo que nos va a decir a nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos va a decir a nosotros el Espíritu Santo, que es Dios? Dice: ojalá escuchen hoy la voz del Señor. ¿Quién nos está pidiendo a nosotros el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo? Nos dice que cuando escuchemos la voz del Señor,
Cuando escuchemos la voz del Señor, la voz de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cuando escuchemos la voz de Dios, dice, no endurezcan su corazón. Vamos a leer otra vez. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. ¿Qué nos pide? Escuchar la voz del Señor. Que cuando nosotros escuchemos la voz del Señor, que es la palabra de Dios, entonces nos pide que no endurezcamos nuestro corazón cuando escuchemos la voz de Dios. Y eso es lo que yo quiero a ustedes también decirles. Que cuando escuchen la voz del Señor, cuando escuchen la voz de Dios, que es la palabra de Dios, que es las sagradas escrituras, que es la Biblia, cuando ustedes la escuchen, no endurezcan su corazón. ¿Qué quiere decir endurecer el corazón? Endurecer el corazón quiere decir que no le demos nosotros el debido respeto a la palabra de Dios, que no le pongamos atención a la palabra de Dios, que la palabra de Dios la escuchemos, pero no le pongamos atención, que no la respetemos, que no la obedezcamos. Eso es endurecer el corazón, rechazar la palabra de Dios. Entonces el Señor nos dice, a través del Espíritu Santo, nos dice que cuando escuchen la voz de Dios, que es la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, que es la Biblia, dice, no endurezcan su corazón. Vamos a leerle todo completo. Entonces dice, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy. La invitación es hoy, no mañana, no pasado mañana, no entre un mes o un año, no. La invitación es para hoy, cuando escuches hoy, dice el Espíritu Santo, la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entonces, lo primero que nos invita el Señor hoy es que pongamos atención a la palabra del Señor, la escuchemos, la obedezcamos y dice, y no la ¿qué? Y no la rechacemos. Entonces dice, no endurezcan su corazón. Bueno, ¿qué es endurecer el corazón? ¿En qué momento? O sea, cuando hablamos de endurecer el corazón, vamos a ver qué nos dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Ahí, el libro del Apocalipsis nos va ahora otra enseñanza a nosotros, que es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta. Entonces, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice, mira que estoy en la puerta y llamo. Lo primero que dice el escritor de este libro, el Apocalipsis, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es el que está a la puerta y llama? ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús se pone a la puerta y ¿qué hace? Llama, nos llama. Entonces, lo primero que nos muestra aquí el escritor del Apocalipsis, del libro Apocalipsis, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo es que sería ese llamado que el Señor nos hace a nosotros? Cuando habla aquí que estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo sería ese llamado? ¿Qué tendría que hacer el Jesucristo para llamar si están a la puerta? ¿Cuál sería ese gesto que él haría? El gesto que él haría sería ¿qué? Tocar. Mire que estoy a la puerta, entonces, y llamo. ¿Cómo llama? Tocando. ¿Cómo llama? Tocando. Muy bien. Al tocar la puerta, al llamar, al tocar la puerta, ¿qué pasa? Que las personas que están en la casa, están dentro de la casa, esas personas van aquí, van a escuchar el sonido del toque, ¿cierto? Van a escuchar el sonido del toque. Entonces, cuando ellos escuchan el sonido del toque, se vienen, ¿cierto? Se vienen para ver quién es el que está tocando.
Entonces el Señor dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Ahora, ¿qué pasa? Dice, si uno escucha mi voz, y me abre, toco, la persona escucha la voz, se viene a ver quién es, dice, y me abre, dice, entraré en su casa. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo cuando Él toca a la puerta y nosotros le abrimos la puerta a Él? ¿Qué hace el Señor? Dice que Él entra a nuestra casa. ¿Qué hace Él? Él no se queda ahí afuera en la puerta. ¿Qué hace Él? Él entra a nuestra casa. Entra a nuestra casa. Dice, entra a nuestra casa. ¿Para qué? ¿Para qué Él entra a nuestra casa? Dice, escucha mi voz y abre, entraré en su casa y comeré con Él y Él conmigo. Y comeré con Él y Él conmigo. Entonces el Señor nos está diciendo acá, a nosotros, que cuando Él toque, cuando Él esté en la puerta y toca, y nosotros le abrimos a Él, ¿qué hace Él? Él entra a la casa. ¿Y qué hace? Y se sienta con nosotros. Dice, y se sienta con nosotros. Y dice, y comeré con Él y Él conmigo. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando Él ahí? Está hablando de una ¿qué? De una cena. Está hablando de una ¿qué? De una ¿qué? De una cena. Por Él dice, entraré y cenaré con Él. Está hablando de una comida, de una cena, ¿cierto? Antes de preguntarles a ustedes de qué cena está hablando y dónde Él nos da a nosotros esa cena, dónde nos invita a esa cena, yo quiero primero que descubramos qué es la puerta para nosotros en este caso. Porque Él dice, mira que estoy a la puerta y toco. Si me abres, entraré. ¿Qué es lo que nos representa a nosotros la puerta? ¿Qué es lo que le tenemos que abrir al Señor nosotros? ¿Qué es lo que yo le tengo que abrir al Señor para que Él entre? ¿Qué es lo que la persona que está dentro de la casa, en la puerta, qué tiene que hacer esa persona para que entre nuestro Señor Jesucristo a su casa? ¿Qué tiene que hacer Él? ¿Qué tiene que hacer Él? ¿Qué sería esa puerta? ¿Qué sería esa puerta que nosotros tendríamos que abrirle a Él para que Él entrara? ¿Cuál sería esa puerta? Esa puerta, ¿se acuerda lo que dijo? ¿Acuerda lo que nos dijo el escritor de la carta de los Hebreos en el capítulo 3, versículo 7? Si escuchan, el Espíritu Santo dice, si escuchan la voz del Señor, no endurezcan su corazón. ¿Qué es lo que tenemos que abrirle nosotros al Señor para que Él entre a nuestra casa, se siente con nosotros, nos invite a la cena y coma con nosotros? ¿Qué tenemos que abrirle? El corazón. ¿Tenemos que abrirle qué? El corazón. Tenemos que abrirle el corazón a Él para que Él pueda ¿qué? Entrar. Por eso es que Él dice, cuando escuchen la voz del Señor, la voz de Dios, no endurezcan su corazón. Entonces, cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor, entonces, ¿qué hace Él? Él entra, ¿cierto? Entonces, Él entra. ¿A dónde entra? En nuestro corazón, porque nosotros le permitimos entrar a Él, a nuestro corazón. Entonces, cuando Él entra a nosotros, entra a nuestro corazón, ¿cuál es la invitación que Él nos hace? Nos invita a sentarnos a la mesa con Él, ¿cierto? Nos está invitando a una comida, Ahora, ¿qué comida es la que Él nos está ofreciendo a nosotros? Si Él nos está invitando a que debemos sentarnos a la mesa con Él, y que, ¿para qué? Para comer con Él y Él conmigo, como dice. ¿De qué nos está hablando Él ahí? ¿Cuál es ese alimento que Él nos está ofreciendo a nosotros y que Él va a comer con nosotros, que nosotros vamos a comer con Él? Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo
30. Vamos a ver qué nos dice ahí el evangelista San Lucas. Lucas 24, 30. Dice, mientras estaba en la mesa, acuérdese lo que decía Apocalipsis, entra, me sentaré con él a comer, ¿cierto? Está hablando de una ¿qué? Una mesa. Entonces él dice, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan. ¿Qué tomó? El pan. Entonces cuando él dice, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. ¿De qué está hablando ahí entonces? Cuando él nos hace la invitación a nosotros de que si él toca la puerta, nosotros le abrimos, él entra, porque le abrimos es el corazón a él. Él entra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Él entra en nosotros. Entonces él nos dice, como usted me dio permiso para entrar en su corazón, ahora yo voy a sentarme con usted a comer. Lo invito a una cena, a una comida. ¿Qué está diciendo aquí el evangelista San Lucas? En el capítulo 24, versículo 30, dice, y mientras estaba en la mesa está servida, mientras estaba en la mesa, con ellos tomó el pan. ¿Qué tomó? El pan. Y dice, y pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. ¿Cómo se llama eso? Eso que el Señor nos está ofreciendo a nosotros. Eso que el Señor nos está invitando a que nosotros comamos con Él. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre tiene eso? ¿Quién me puede decir eso? ¿Quién me puede decir qué nombre tiene? Muy bien, se llama la Eucaristía, lo que llamamos comunión o Eucaristía. ¿Qué es la comunión o la Eucaristía? Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda lo que dijo en Lucas 22, 19 y 20? Dice la palabra del Señor ahí, también lo dice el Evangelio de San Lucas, dice que Él tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio a cada uno de sus discípulos y le dijo, coman porque esto es mi cuerpo. Les está entregando un pedazo de pan y está diciendo que ese pedazo de pan es ¿qué? Su cuerpo. Entonces cuando aquí dice Jesús que tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, ¿qué estaba entregando Él ahí? Su cuerpo, su cuerpo. Y luego dice que tomó la copa, la bendijo y se la dio también ahí y le dijo, beban porque esto es mi sangre. Entonces eso es lo que se llama Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús entra a nuestro hogar, a nuestra casa, lo que dice Apocalipsis 20, 3, ¿a qué cena nos está invitando? A la Eucaristía, a que nos sentemos con Él a comer la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo no le abro el corazón al Señor y no lo dejo que Él entre, ¿cómo Él va a entrar a nosotros? Nos va a decir, va a entrar a nosotros, a nuestra casa, se va a sentar con nosotros y va a comer con nosotros, nos va a dar a nosotros su cuerpo y su sangre. ¿Cómo nos la va a ver si nosotros no le abrimos el corazón a Él? Si nosotros no dejamos que Él entre en nuestro corazón. Eso se llama fe, se llama convicción, se llama creer, Entonces, cuando yo realmente creo en Jesucristo, creo en Dios, creo en su palabra y la obedezco, ¿qué pasa ahí? Yo le abro el corazón al Señor. Le abro el corazón al Señor. Vamos a ver si realmente el Señor nos está hablando acá, en Apocalipsis 3:20, nos está hablando de la Eucaristía. Para eso vamos a leer 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Quién nos dice ahí el apóstol Pablo también cerca a lo que estamos hablando? A la invitación que el Señor nos hace, a la cena que el Señor nos invita a que nosotros compartamos con Él. Dice, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice,
yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Pablo le dice, a mí me dijeron algo, a mí me mostraron algo, a mí me enseñaron algo, y viene del Señor, no viene de un hombre, no viene de ninguna persona, viene del Señor. Dice, yo he recibido del Señor, he recibido de Dios. ¿Qué fue lo que recibió del Señor y qué recibió de Dios? Dice, y a mi vez les he transmitido, o sea, le transmití. Cuando Pablo habla de la Eucaristía, Pablo habla de este tema, de que él dice, yo le voy a transmitir a ustedes lo que a mí me transmitieron, a mí me hablaron, a mí me dijeron. Pablo lo dijo más o menos como 30 o 40 años después de que nuestro Señor Jesucristo había muerto, había resucitado y había ascendido al cielo. Como 30 o 40 años después de que Jesús partió ¿a dónde? Al cielo. Ya no estaba en la tierra, estaba en el cielo. Ya había pasado como 30 o 40 años. Cuando Pablo dijo estas palabras, que son las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles. Entonces él dice, yo, dice Pablo, he recibido de el Señor. Y lo que a mi vez les he transmitido. Entonces lo que yo recibí de Dios, yo se lo transmito a ustedes. Y eso es lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes. Lo que yo he recibido de Dios, lo que Dios me ha transmitido a mí a través de su palabra, yo se lo estoy transmitiendo a ustedes. Entonces dice, el Señor Jesús, ¿está hablando de quién? De Jesucristo. La noche en que fue entregado, tomó pan. ¿Qué tomó? Pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo. Después de dar gracias, lo partió diciendo. Lo que dice en Lucas 24, 30 que acabamos de leer, ¿cierto? Lo que nos está diciendo en Apocalipsis 3 dice que nos invita a una cena. A una cena. ¿Qué cena es? La Eucaristía, ¿sí? Porque él dice que tomó pan y lo partió, ¿cierto? Entonces dice, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Entonces, ahí el apóstol Pablo también está diciendo las mismas palabras que Jesús dijo. Que Jesús dijo, ¿de qué? De que tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, coman porque esto es mi cuerpo y háganlo en memoria mía, ¿cierto? Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Dice, de igual tomó también la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Entonces, ¿de qué nos está hablando acá? Apocalipsis 20, 3:20, nos está hablando de la cena del Señor, de la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Vuelvo y le repito, es el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice Pablo, si ustedes no creen que Jesucristo está en ese pedazo de pan, que Jesucristo está en la sangre, que es el cáliz, si ustedes no creen que Él está ahí, que su cuerpo, su alma, su divinidad, todo Él está ahí, dice Pablo, serán juzgados, serán condenados por el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo referente a lo que yo le acabo de decir, de que si nosotros no creemos que Jesucristo está en ese pedazo de pan y en el vino, en el cáliz que nos ofrece, nosotros lo tomamos, lo comemos, pero no creemos que Jesús está ahí, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? Entonces, leamos, entonces, 11 versículo 27. Entonces, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Dice,
Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí está diciendo que si yo como el cuerpo y bebo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice que indignamente, ¿qué quiere decir? Que no reconozco que Jesucristo está presente ahí. Indignamente, que si yo estoy en un pecado y yo no lo he confesado y yo voy a comulgar, voy a comer el cuerpo de Cristo. Eso es indignamente. Indignamente se refiere a eso, a no reconocer que Jesús está en la Eucaristía, pero también a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, pero sin haberme confesado, teniendo un pecado grave, viviendo en un pecado grave. Por decir un ejemplo, las personas que están viviendo en adulterio no pueden comulgar, y eso es comerse indignamente el cuerpo de Cristo y la sangre. O los que están viviendo en fornicación, en concubinato, que no se han casado y que viven juntos, eso también cae en un pecado en un pecado mortal, y por lo tanto están comiendo indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice el Señor, pecan, dice. Por esto dice, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examínese su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Entonces yo, antes de ir a comulgar, antes de ir a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, yo debo primero ¿qué? Hacer un examen de conciencia, mirar si yo soy digno de comer su cuerpo, de beber su sangre. Primero tengo que mirar si soy digno o no, o si yo estoy en un pecado grave, ¿sí? Como lo que le mencioné, o si yo no reconozco que Cristo está ahí presente, su cuerpo, su alma, su divinidad. Si yo no reconozco eso y comulgo, estoy comiéndome indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y dice el Señor, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces dice, cada uno puede examinarse con su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Dice, cuando yo me examine, ya puedo comer el pan y beber la copa. Y luego dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo de Cristo, por no reconocer que en ese pedazo de pan que es la hostia, por no reconocer en ese pedazo de pan que es la hostia, ¿está quién? Está Jesucristo, está Cristo. Si yo no lo reconozco, estoy cayendo en un pecado que Jesús dice que seremos ¿qué? Condenados o juzgados por Él, Entonces mire que hay que tener mucho cuidado, Entonces, ahora, ya sabemos nosotros lo delicado que es no ir a comulgar. ¿Qué pasa cuando nosotros no comulgamos? ¿Qué pasa cuando no recibimos el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasa cuando no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo ahí nosotros? Estamos ¿qué? Rechazando lo que nos dijo el escritor de la carta a los Hebreos. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. ¿Qué quiere decir? Que crean que el Señor es el que les está hablando, que crean que es el Señor el que les está diciendo, que crean que es el Señor el que les está notificando, el que les está diciendo qué debo hacer y qué no debo hacer. Y al creer significa, cuando yo hablo de creer, estoy hablando de obedecer. Bueno, entonces, ¿qué pasa entonces cuando nosotros no reconocemos la palabra de Dios? Cuando la echamos a un lado, cuando no la obedecemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, nuestro Señor Jesucristo mismo nos va a decir qué nos puede pasar a nosotros si nosotros rechazamos la palabra de Dios, si nosotros la escuchamos pero no la obedecemos, si nosotros escuchamos la palabra de Dios pero endurecemos nuestro corazón,
Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no le abrimos el corazón a Él, ¿qué pasa? Entonces, Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 47 y 48, dice el Señor: si alguno escucha mis palabras, está hablando el Señor, está hablando Jesucristo, de que si alguno de nosotros, los que estamos aquí, si alguno de nosotros escuchamos la palabra del Señor, por ejemplo, ahorita lo que yo estoy hablándoles, que les estoy hablando de la palabra del Señor, si alguno de nosotros escucha la palabra y no la guarda, yo no lo juzgo, dice el Señor. Entonces el Señor empieza diciendo: si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, dice el Señor. Entonces el Señor está diciendo: si ustedes escuchan mi voz, si ustedes escuchan mis palabras y no las guarda, o sea, no las toma para sí, no les da la importancia que le debería dar, sino que las escucha y ya, las escuchó y listo, pero no cree en ella, dice, no las guarda, no cree en ella, dice, yo no lo juzgo, dice, yo no lo juzgo, o sea, dice el Señor, yo no voy a juzgarlo a ustedes si ustedes no quieren escuchar mi palabra, si ustedes no la quieren obedecer, yo no los voy a juzgar a ustedes, dice el Señor. Sigue diciendo: porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces dice el Señor. Entonces dice el Señor entonces dice, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no los juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces el Señor nos dice, si ustedes escuchan mi voz, si ustedes escuchan la palabra de Dios, ustedes escuchan la voz mía a través de la palabra de Dios y no las guarda y no las pone en práctica, dice, yo no los juzgo. Dice el Señor, yo no los juzgo porque yo no vine a condenarlos a ustedes, sino a salvarlos, dice el Señor. Pero Él dice, cualquiera que escuche eso, dice, no, pero mire, Él dice que no nos va a juzgar, Él dice que no nos va a condenar. Entonces, ¿por qué ustedes hablan de que si nosotros no obedecemos a Dios, que si nosotros no le hacemos caso, que si nosotros no lo seguimos a Él, que si nosotros esto, entonces nosotros vamos a ser condenados, vamos a ser juzgados? Y aquí Jesús está diciendo que Él no nos va a juzgar, que Él no nos va a condenar si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos. Cualquiera que escuche eso, decir de Él eso, puede decir eso, pero escuche lo que Él va a decir a continuación. Escuche lo que sigue. Dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra, Él está diciendo, pero aquel que me rechaza, aquel que no recibe mi palabra, aquel que escucha mi palabra, pero no la toma para él, no la obedece, dice el que me rechaza, dice el que me rechaza, dice, no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. Pero el Señor dice que Él no juzga, porque Él no vino a condenar ahí. Pero Él sí está diciendo que si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no obedecemos sus palabras, Él no nos va a juzgar. Pero sí va a haber otro que nos va a juzgar. Él no, pero se va a haber otro que nos va a juzgar. Dice, el que me rechace y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. Dice, la misma palabra que yo he hablado lo condenará en el último día. Dice el Señor, la misma palabra que yo les he hablado a ustedes, esa misma palabra los condenará a ustedes en el último día. El Señor dice, yo no juzgo, no condeno, yo no, pero mi palabra sí. La palabra que yo les estoy dando a ustedes sí, como lo que yo les estoy diciendo acerca de la Eucaristía. Jesús dice que el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, vive unido a mí, yo vivo unido a Él. Pero si yo no creo en eso, estoy rechazando su palabra.
Si el Señor dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, porque el pan que yo daré es mi cuerpo, y lo daré para la salvación del mundo. Si yo escucho esa palabra, que Él la dijo, y no la obedezco, no la pongo en práctica, esa palabra me juzga a mí, esa palabra me condena a mí, dice el Señor. Si yo digo que Jesús no está en la Eucaristía, que yo no creo en la Eucaristía, que yo no creo en el cuerpo y la sangre de Cristo, que yo no le doy el debido respeto, que yo no respeto el cuerpo y la sangre de Cristo, que yo voy a la Eucaristía y no voy con un amor, con una obediencia, honrándolo a Él, para orarlo a Él, para glorificarlo a Él. Si yo no voy a la Eucaristía y yo lo hago con un irrespeto, no haciéndole caso, haciendo bulla, haciendo escándalo, hablando, haciendo desorden en la Eucaristía, en la Santa Misa, dice, si ustedes hacen eso, mi palabra los condenará a ustedes, dice el Señor. Entonces, quiero que ustedes reflexionen acerca de esto, que si escuchan la palabra del Señor, no endurezcan su corazón, que más bien abran su corazón a esa palabra, para que esa palabra que es Jesucristo entre en su corazón y pueda compartir con nosotros, pueda cenar con nosotros, para hacernos uno con Él,